¿Cómo andás, Carlos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal Bueno, me tú? alegro. Bien, gracias a Dios también. Justo te contaba un poco trabajando ahora, pero bueno, me hice el tiempito para poder charlar con vos. Y gracias por el tiempo también. Por poder congeniar esta charla que hace tiempo la habíamos hablado y bueno, viste que la vida te va llevando y a veces no tenés tiempo para nada, pero bueno, se dan, Sí. las cosas se dan. Sí, bueno, te agradezco a ti también por el tiempo, por el interés y por aparecer en este humilde espacio. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, me encanta aparte porque ya el nombre lo dice todo, me parece. Está muy bien puesto el nombre. Yo acá Hay una historia tengo, con ese nombre, hay una historia ahí con el ahora lo nombre. vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Yo acá tengo mi flyer de mi podcast, que esto también lo vamos a, bueno, como vos contabas, lo vamos a subir también a un episodio de mi podcast, porque es interesante todo lo que tiene que ver con la confesionalidad en el cristianismo, porque no pasa lo mismo que en el Islam. eh, Pasa en realidad un poquito pasa en todas las religiones, pero en el cristianismo hay algo muy tajante que es muy diverso, demasiado diverso. Mm. Por lo menos en términos de categorías y de carátulas. Las demás religiones por ahí tienen 3, 4 denominaciones nada más. Mediante el protestantismo creo que el cristianismo se ha diversificado de una manera bastante llamativa, pero lo hace rico eso, fuera de ser algo malo. Así es, así es. Sí, la verdad es que es interesante el hecho de que hoy día, de parte de un sector de los hermanos católicos, se utiliza mucho el argumento de que los cristianos protestantes estamos todos divididos y se ve como algo malo, pero uno puede, digamos, quizá dar vuelta un poco la tortilla, por decir una forma más coloquial, y decir, bueno, en realidad es parte de la riqueza de ser cristiano y de la experiencia, digamos, de la subjetividad de cada persona, de tener su hermenéutica propia y poder, digamos, vivir la fe conforme a determinados parámetros que se van, digamos, diversificando. Entonces, no es malo en sí y de hecho yo siempre lo he tratado de alguna forma de decir en este canal, es incluso enriquecedor desde el punto de vista de que cada uno puede aprender de la tradición del otro y así enriquecer o sea, desde su propia tradición enriquecerse y enriquecer a los demás. Obvio, obvio, sí, sí, tal cual. No sé si te pasa, pero por ahí me parece como que esto viene a colación también de que el cristianismo es la religión occidental, por excelencia, ¿no? O sea, todo Occidente, el cientificismo, todos los paradigmas intelectuales y espirituales que existen en Occidente eh, están atravesados por el cristianismo. Te digo, hasta la nueva era, eh, como, como derivado, digamos, de lo que es una espiritualidad secular, digamos, está atravesado por el cristianismo porque te copian todo, te copian absolutamente todo. Y además pretenden también un grado de cientificismo que el cristianismo también no adopta completamente, pero sí como promotor de la ciencia original y como desarrollador también de la ciencia, porque las universidades al principio eran cristianas. Estados Unidos, que es el país cristiano, entre comillas, por excelencia, ha avanzado mucho en todo lo que es la tecnología y todo lo que es el desarrollo, el liberalismo político, bueno, etcétera. Creo que el cristianismo tiene gracias al protestantismo y al catolicismo, que son las dos vertientes más fuertes, me parece, ha impactado a Occidente de tal manera que la ciencia, el desarrollo humano ha calado profundo y creo que el cristianismo es el gran distinguido de todo esto. Sí, no, efectivamente, efectivamente. Voy a aprovechar de saludar aquí a Vale. algunos hermanos que se han conectado. Jacob de México, lo mandamos un abrazo. Ahí nos va a ver seguramente en diferido porque parece que está en una actividad de la iglesia. Saludo a mi compatriota Camilo, que está en el sur de Chile. Le mando un fuerte abrazo también. Saludamos aquí al hermano Jesús es el Señor. Saludos, hermano. Y saludamos a Carmen Tarango, creo que se llama ella. También le mandamos un abrazo y un saludo. Sí, efectivamente, Jonathan,
pareciera ser que es parte de la matriz cultural, sociológica, incluso política, de lo que, del concepto, digamos, que se ha creado, que conocemos como Occidente, el cristianismo, ¿no? El cristianismo. Entonces, y curiosamente el cristianismo es una religión que nace en el Oriente, o sea, nace precisamente del contexto semita, del contexto judío, árabe, de toda esta, de todo este ambiente que es bastante, digamos, distinto a la matriz original de la cultura europea, que es, digamos, la principal que hoy día asociamos a lo que se considera como Occidente, ¿no? Así que, de hecho, Europa, si nos vamos como a las raíces originales de las culturas europeas, eran politeístas, la mayoría animistas, había una serie de creencias bien diversas, ¿no? Pero el cristianismo tuvo ese poder o esa impronta de poder, de alguna forma, por el poder imperial también, poder, digamos, expandirse a través de toda Europa, a través del Imperio Romano y también de sincretizarse, digamos, con las distintas culturas y ser adoptado, digamos, conforme a los patrones culturales de cada una de las regiones donde se plantó, ¿no? Entonces, bien interesante eso. Y podríamos decir que eso incluso también generó un desarrollo de diversos tipos de cristianismo. Por ejemplo, no es lo mismo ser un católico romano de América Latina que un católico romano en Francia, que ser, por ejemplo, un protestante pentecostal en Guatemala y ser, por ejemplo, un anglicano en el Reino Unido. O sea, hay una diversidad también de culturas, de modos de ser, de prácticas, de experiencias, de expresiones que es impresionante. O sea, a veces uno se pregunta, oye, ¿serán todos cristianos? O sea, ¿tienen toda la misma religión? O parece que son todas religiones distintas, ¿no? Sí, pero sí. Pero es interesante eso. Claro. Bueno, escuchá, ya que estamos ahí en el tema, a ver, contame un poco por qué querigma católico evangélico. Bueno, eso es interesante porque yo empecé este canal como en el 2000, fue después de la pandemia, como el 2022, más o menos, sí. Sí, 2022. Y yo tenía como porque yo he pasado por varias tradiciones cristianas, ¿no? Me bautizaron en realidad, me bautizaron católico romano, después mi familia decidió pasarse a la iglesia ortodoxa y me crismaron o confirmaron en la iglesia ortodoxa. Después yo en la universidad empiezo a tomarme en serio, digamos, el cristianismo, más allá de una cosa cultural, empiezo como a decir, oye, esto es serio, esto es realmente, hay un mensaje detrás de esto no entendí eso de que te crismaron, no entendí eso. O sea, en la iglesia ortodoxa hay 7 sacramentos: el bautismo, la comunión, la crismación y después el matrimonio. La crismación es lo mismo que la confirmación en la iglesia romana. Ok. O sea, como tú eres bautizado de niño, ese bautismo en realidad se confirma en la confirmación. O sea, como que ahí tú haces tu profesión de fe, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, por ejemplo, algunos hermanos que son de tradición bautista o de tradición pentecostal no tienen ese problema porque ellos toman su decisión en el momento. Adulto, ¿no? Claro. Entonces, pero yo fui crismado en el año 2000 en la iglesia ortodoxa. Después en el año 2012, no, 2014. ¿Y tus papás iban a la iglesia ortodoxa? Sí, sí, sí. ¿Toda la vida fueron? ¿Cómo viene la mano ahí? No, ellos eran católicos, pero mi papá sí. en los 90 se convirtió a la iglesia ortodoxa. Y el sea, que es ortodoxo... A vos me dijiste que te bautizaron en la iglesia católica porque tu papá era católico en ese tiempo, después tu papá se hace ortodoxo, digamos, y te lleva a la iglesia ortodoxa y continúa, digamos, todo el
todo el ciclo, digamos, de proceso religioso ahí. Y tu mamá lo acompaña, digamos, ¿no? Más o menos así. Bueno, mi papá se había hecho ortodoxo, o sea, ellos cuando se casaron eran católicos. Después, en el tiempo intermedio, él consiguió o sea, se hizo amigo de un sacerdote ortodoxo, porque vivíamos justo al frente de una iglesia ortodoxa griega. Mira. Y ahí se hizo amigo de él, empezaron a charlar y le convenció y se hizo ortodoxo. Y mi hermano, él se bautizó, de hecho, en la iglesia ortodoxa. Él es ortodoxo de cuna. Yo fui bautizado católico y mi mamá siguió siendo católica por un tiempo, pero después en el año 2000, en cuanto al tema de la familia, ¿no? Que la familia, ¿cómo va a estar una mitad de la familia yendo a una iglesia y la otra en otra? La cuestión de funcionalidad también. Exacto, entonces ahí nos hicimos ortodoxos en el año 2000. Yo recibí el sacramento de la crismación o confirmación. Y es interesante porque en la iglesia ortodoxa, cuando recibes el bautismo, al bebé que lo bautizan, lo crisman al mismo tiempo y le dan la primera comunión al mismo tiempo. Se reciben como 3 sacramentos en uno. Yo ya estaba bautizado, tenía como, no sé, unos 11, 12 años en esa época. Y entonces yo recibí la crismación y la primera comunión al mismo tiempo. ¿No te bautizaron de nuevo? No, no me bautizaron porque mi bautismo había sido conforme válido, claro, en agua y con la fórmula de la Trinidad, ¿no? En el nombre del Padre, claro, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Mirá qué interesante. ¿Y después? Después, en la universidad, como te iba diciendo, en la universidad, en el año 2014, yo empiezo a acercarme a los cristianos evangélicos porque me empieza a llamar la atención lo que es la comunión que tienen los hermanos protestantes, evangélicos. Me empieza a llamar la atención de que había gente en la universidad, que la universidad siempre es un ambiente bastante secularista, ¿no? Pero había gente en la universidad que se reunía a hablar de Dios, se reunía a hablar de la Biblia y decía, mira, a mí me interesa esto porque yo me siento cristiano. Y a mí siempre me gustó hablar con gente cristiana, independientemente si eran católicos, independientemente si eran protestantes, si eran ortodoxos, porque para mí tenía un valor, ¿no? Confesar al Señor Jesucristo. Entonces yo me acerco a este grupo, que es el grupo bíblico universitario, y empiezo como a escuchar. Al mismo tiempo también tengo contacto con otra persona que es un misionero de un grupo neopentecostal, bien neopentecostal. Y empiezo a hablar con estas personas y yo cada vez empiezo como a tener como cierta conciencia, porque yo tenía como un cristianismo de cultura, ¿no? Como cultural, de ir a la misa, de ir a, ¿cómo se llama?, participar en el sacramento, qué sé yo, pero empiezo a ver, yo a muchas cosas no las entendía muy bien, entonces yo tenía como una noción como islámica, yo siempre digo es una noción islámica del cristianismo, que es que si yo me porto bien, si yo obro bien, si yo rezo, si yo recibo los sacramentos, si yo me confieso, me voy a ir al cielo. Ese era el concepto que yo tenía. Y con el protestantismo descubro como la idea de la gracia, ¿no? De la gracia de Dios. Que uno es salvo por gracia y uno es salvo por fe. Y yo digo, esto me hace sentido, ¿no? Me hace sentido, es consistente con lo que dice la Escritura. Yo siempre he tenido en muy alta estima la Escritura, entonces yo digo, bueno, este es nuestro libro sagrado, y si es nuestro libro sagrado, lo que es consistente con el libro sagrado es cierto, ¿no? Entonces, y en ese sentido, yo ahí tomo la decisión de empezar a ir a iglesias protestantes. Y empiezo a ir primero fui a esta iglesia como neopentecostal, así como bien
Y bueno, habían algunas cosas que no me gustaban, así lo encontraba un poco alejado a mi experiencia, ¿no? En la otra Pero punta. sí, exactamente. Exactamente, habían cosas que eran, o sea, era muy diferente a lo que yo tenía como concepto de iglesia. Entonces yo empecé a como a buscar distintas como tradiciones y justo yo tenía algunos contactos que eran de iglesias reformadas, de la iglesia presbiteriana específicamente. Entonces yo empecé como a investigar en el presbiterianismo. Tenía un amigo que de hecho que había sido ortodoxo y se hizo protestante y era presbiteriano. Entonces yo a través de él tuve contacto porque él me invitó, él era ayudante en el seminario teológico presbiteriano de Historia de la Iglesia, del curso de Historia de la Iglesia. Me dijo, mira, ven, te invito a que vengas como oyente a las clases de Historia de la Iglesia, gratuitamente, qué sé yo. Así que yo fui y me interesó mucho como la conexión que había entre el protestantismo, o sea, como que el protestantismo no estaba desligado de la historia de la Iglesia, sino que de hecho los protestantes de alguna forma siempre trataron como de conectarse con la historia de la Iglesia católica histórica, o sea, de la Iglesia, por decirlo, apostólica, de los padres de la Iglesia, como que había toda una línea de tradición. Entonces yo ahí empiezo a ir a una iglesia presbiteriana y me acuerdo que en ese primer acercamiento están celebrando la Santa Cena o la comunión. Y yo le pregunto al pastor, ¿puedo yo comulgar? Yo estaba como muy así, como con cautela, ¿no? Y el pastor me dijo, bueno, a ver, ¿tú eres bautizado? Sí, le dije. ¿Te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo le dije, sí. Entonces sí puedes comulgar. Porque nosotros somos católicos también. Y ahí me quedó como eso, como, entonces hay una catolicidad dentro del protestantismo. Y como que eso me quedó dando vuelta, y así como, por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, también ellos reclaman ser católicos, la iglesia romana también ellos se ponen católicos, es el nombre como oficial de la iglesia de ellos. También en el protestantismo hay un reclamo de ser católico, de la catolicidad. Entonces ahí empieza como esa identificación de mi parte de ser evangélico, pero al mismo tiempo católico, porque no es que los reformadores o los primeros padres de la reforma hayan querido partir desde cero, sino que ellos se conectan, digamos, con la católica iglesia a través de la patrística, del estudio, de los credos y las confesiones. Y todo eso me llamó mucho la atención. Yo tuve también periodos de altos y bajos en este camino de fe, o sea, también una época que me alejé de la fe. Habían cosas del presbiterianismo y del calvinismo que no me gustaron mucho y me desencantaron. Y por ejemplo, un tiempo siempre me pareció confusa como la noción siempre me pareció confusa la noción de la santificación con la justificación, porque en el calvinismo te recalca mucho de que ninguna obra tuya te justifica. Y te lo recalcan siempre, así como que no debes esforzarte porque eso ya es legalismo, pero al mismo tiempo tienen ellos un discurso muy legalista, ¿no? Como de que eres un pecador. Entonces, para mí me generó como una contradicción, porque o me porto bien, pero al portarme bien me estoy portando mal, porque dice que tú no puedes, porque está yendo en contra de la idea de la gracia. Entonces, eso me generó mucha contradicción. Ahora sí lo entiendo un poco mejor, entiendo un poco mejor cómo es la dinámica entre la justificación y la santificación. Pero ya incluso en una época volví a la iglesia ortodoxa, estuve un tiempo yendo a la iglesia ortodoxa de regreso, y ocurrieron cosas que son como más personales en mi vida, donde realmente yo dije, ¿no? O sea, en realidad no me identifico tanto con la tradición ortodoxa. Y busqué dentro de qué es lo más cercano a mis convicciones. Y encontré el metodismo o el wesleyanismo.
porque tenía algunos amigos también, uno conoce gente siempre en redes sociales, así como nos conocemos nosotros, uno conoce gente y encontré esa tradición del wesleyanismo, que de hecho Wesley tenía una cercanía muy grande con la teología oriental, con los padres de Oriente, con los padres griegos, entonces había cierta como afinidad. Y él tenía también una visión que complementa de alguna forma la visión reformada y complementa en cuanto a la santificación, porque para los metodistas la santificación es muy importante. Entonces hay una valoración más positiva en el hecho de hacer buenas obras, ¿no? Que en el calvinismo también... Wesley era más arminiano, ¿no? Sí, arminiano. Era arminiano. O sea, arminiano, sí, exactamente. Claro. Que de alguna forma el arminianismo tampoco es una cosa tan antitética o contradictoria al calvinismo. No. De hecho, Arminio era un calvinista. Su línea de pensamiento es reformada. Él es una especie de revisionista del calvinismo. Claro. Entonces, y Wesley, si bien él su fuente principal no era Arminio, sí llegó a conclusiones similares a las de Arminio, porque, calculo yo, leían a las mismas fuentes ellos. O sea, cada uno de forma independiente llegaron a la misma conclusión. Entonces, en ese sentido, por eso yo me siento hoy día soy miembro de la Iglesia Metodista desde ¿Congregás ahora en la Iglesia Metodista? Me congrego en la Iglesia Metodista, soy miembro en Providencia. Providencia es un sector que está aquí en Santiago, que es como un sector de clase media, así como entre antiguo... Sí. Déjame pensar un poquito. Yo fui a Santiago, a la ciudad. ¿Y dónde está a ver si me acuerdo bien, está el rascacielos más alto de Latinoamérica? Por ahí cerca, sí. Sí, sí. Mirá, yo estuve en una iglesia ahí que se llama Iglesia de la Roca, si no me acuerdo mal, que es bautista. ¿La ubicás vos? Iglesia, me suena. Hay muchas iglesias protestantes en Providencia. De hecho, hay muchas. Hay una iglesia luterana, hay una iglesia, está la presbiteriana, hay una iglesia bautista también. Es como que Providencia es como el pequeño bastión evangélico. Mirá vos. Mirá Sí. vos, qué loco. ¿Y cuánto hace que estás ahí en la iglesia metodista ahora? Empecé a ir el 2022 y soy miembro oficial de la iglesia con plena comunión y con derecho a voz y voto creo que desde noviembre del 2022. Sí. Mirá qué interesante. Y entonces, más o menos fue el periodo en el que abriste el canal. Sí, más o menos, sí. Sí, yo ahí... la verdad es que yo al principio trataba de buscar como contenido cristiano en YouTube y me interesaba mucho como los reviews de Biblias. Hay canales que hacen como reviews de Biblias de distintas versiones, distintas ediciones y como que mi idea original del canal era eso, como mostrar libros, mostrar Biblias, pero al final derivó en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Claro, es que justamente me parece que tu búsqueda tiene que ver con la catolicidad, básicamente. Entonces es como que quedarte en mostrar una Biblia es muy superficial para vos. Claro, exactamente. Porque detrás de la Biblia y alrededor de la Biblia está la teología y están las denominaciones y las confesiones, porque la Biblia es la misma, básicamente. Está bien, hay distintos cánones, ¿no? Pero tantas tradiciones diferentes que surgen a partir del periodo histórico bíblico, que mostrar la Biblia es nadar en la superficie nada más. Sí, exactamente. Entonces, me parece que querigma católico evangélico, querigma es una palabra griega básicamente, así que la puedes vincular con Oriente. Católico obviamente con Roma y evangélico con la Reforma. Claro, exactamente. Esa es la idea. Sí, de todas formas. Okay, yo el católico no lo vinculo a Roma necesariamente. Yo
católico lo vinculo más como a la Iglesia universal, a la idea de, claro, de universalidad de la Iglesia. Que era la idea de los reformadores, en realidad, eso. De hecho, ellos siempre se llamaban a sí mismos católicos, católicos reformados, que eran los calvinistas, o católicos evangélicos, que eran los luteranos, ¿no? Entonces, bueno, sí, para un protestante, que vos te cambies de una iglesia ortodoxa a una católica, como que te cambie una bautista a una pentecostal, es lo mismo. Claro, claro. Pero para un protestante que, como decimos ahí entre amigos, no es fundita, digamos. Claro. Si es un protestante fundita, sos del diablo, más o menos. Aunque pertenezcas a la Iglesia Universal y al cuerpo de Cristo. Exacto, exacto. Sí, hay evangélicos que son más fundamentalistas, especialmente algunos hermanos bautistas creen en, si tú no eres bautista bíblico, entonces tu corriente es corrupta, no es la verdad, qué sé yo. Claro. Y caen en lo mismo que algunos hermanos romanos, ¿no? Que también dicen, ¿no? Que no hay salvación fuera de Roma, etc. Entonces... Escúchame. ¿Cómo en tu mente, contame en tu mente, cómo vinculaste, por ahí no lo tenés resuelto, por decir, respecto del bautismo? Porque la iglesia metodista bautiza niños, ¿no bautiza niños? Sí, bautiza niños. Sí. Pero cuando fuiste a la iglesia pentecostal, en la iglesia pentecostal no te dijeron que, está bien, no te gustó mucho bueno, sabemos por qué. Sí, yo le dije, de hecho, el misionero con el que yo me hice amigo en esa época, él me dijo, bueno, y vas a tener que bautizarte. Yo dije, pero yo ya soy bautizado, ¿no? No, pero es que ese bautismo tú no decidiste, o sea, eso tus papás decidieron por ti. Y le dije, no importa, si yo soy bautizado, yo me siento bautizado. O sea, para mí estoy bautizado. O sea, y de hecho yo confieso en el credo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Eso está en el credo. Entonces yo no puedo ir, como mi conciencia no me deja, digamos, aceptar que me tenga que bautizar de nuevo. ¿Por qué? Porque no tenía... O sea, esa es una convicción muy fuerte en mí, el paidobautismo. Y de hecho por eso es que de alguna forma mi experiencia con el protestantismo siempre fue en iglesias, o sea, mi experiencia más estable o más consolidada siempre fue en iglesias de tradición paidobautista, el presbiterianismo y ahora el metodismo. El metodismo. Mirá vos. Bueno, y cómo, para andarte un poquito más y nada más, ¿no? Cuando te encontraste con que en el Nuevo Testamento no se bautizaban niños, sino que todos los que confesaban a Jesús se bautizaban en el momento. ¿Cómo abordabas ese tema? Bueno, es que el problema de ese argumento es que se construye desde el silencio. O sea, en el Nuevo Testamento no especifica si se bautizaban solamente adultos, si se bautizaban niños incluidos. O sea, es un argumento del silencio. O sea, cuando mucha parte del Nuevo Testamento se habla de que fulano de tal se bautizó y toda su casa se bautizó con él. Entonces no hay forma de determinar si realmente toda su casa incluía niños o en realidad eran todos adultos. Es un argumento del silencio. Hace poco estuve leyendo un texto de una página, en realidad cita a R.C. Sproul. R.C. Sproul es un pastor presbiteriano, me imagino que muchos lo conocen, y él dice que es interesante que el primer testimonio en la historia de la iglesia de bautismo de niños es como del año 160 y tanto. Por lo tanto, como en esos 100 años no hay testimonio de bautismo de niños. Pero él dice que si el bautismo de niños hubiera sido un escándalo para la iglesia, porque no se hacía y de repente se crea como una especie de innovación, tendrían que haber habido padres de la iglesia que estuvieran en contra, o sea, que dijeran abiertamente, protestaran en contra de la adopción del bautismo de niños, ¿no? Como no hay ese registro, no podemos inferir de que el bautismo de niños haya sido contrario, digamos, al testimonio histórico de la iglesia. Entonces, por lo menos yo lo veo de esa forma. Claro. Yo respeto mucho
Pero respeto mucho a los hermanos, creo, bautistas. Uno de mis mejores amigos en la fe es bautista, de hecho. Y entiendo su punto de vista, lo respeto. Yo leo bastante literatura bautista también, así que no tengo problema con eso. Ella se bautizó después en una iglesia bautista. Ella tomó la decisión. El paso que yo no di, lo dio ella. O sea, tu mamá es bautista, tu papá es ortodoxo sí, y vos sos metodista. Exacto. Ya, cerremos todo acá. Muy bueno, muy interesante. Creo que ya en tu casa está representado ya tu búsqueda también, ¿no? Sí, sí, de todas formas. O sea, en mi casa siempre hemos sido muy abiertos con este tema, o sea, muy... Escuchame, pará, ¿y tu papá va a la iglesia ortodoxa y tu mamá va a la bautista? Mi mamá... o comparten, así un día vamos acá, otro día no, vamos allá. lo comparten. O sea, mi mamá ahora está... Ella en realidad lo acompaña a mi papá a la iglesia ortodoxa, pero sus convicciones son bautistas y de hecho cuando ella de hecho participa en un grupo que es más en una mezcla entre carismático y bautista, así como entre pentecostal y bautista, ¿no? Que de hecho yo te había comentado de este grupo, ¿no? Te había comentado de que de hecho ellos se reúnen en las casas, celebran la comunión, y yo he encontrado puntos de vista bien similares, ¿no? A la visión como, por ponerlo de alguna forma, la presencia de Cristo en la comunión. Yo siento que ellos la viven realmente sin dogmatizarla, pero la viven, o sea, no es un mero símbolo para ellos, pero no hay necesidad como de dogmatizarla. Entonces, ahí he encontrado como algo místico con ese grupo, que es bien bonito, y cuando yo tengo la oportunidad de participar con ellos, también participo con ellos, con ellas en realidad, porque la mayoría son señoras, y es muy enriquecedor también. Yo también le tengo un gran afecto al mundo carismático, al mundo pentecostal. Yo siento que esa parte es la parte mística que el protestantismo quizás reniega un poco, pero que, por ejemplo, en Oriente es muy normal. O sea, en una iglesia ortodoxa el misticismo se huele en todos lados. En una iglesia copta se huele misticismo. Entonces, esa parte mística es la que está presente, digamos. Claro, ¿en qué elementos, no sé si de la liturgia, si del templo, si de las vestimentas sacerdotales o de los obispos, en qué elementos vos olés o sentís el olor al misticismo en la iglesia ortodoxa? Por la liturgia ortodoxa es por decirlo de alguna forma, es una representación viva de la comunión de los santos. Es decir, que en ese momento la iglesia militante, que es la iglesia que está en la tierra, con nosotros, que estamos vivos, se une a la iglesia triunfante que está en el cielo, y estamos todos alabando a Dios al mismo tiempo, los que estamos aquí en la tierra vivos y los que están en la presencia del Señor, en el cielo, o como quieramos llamar esa otra dimensión, están presentes, digamos, en el acto litúrgico, se unen, y por eso es que los ortodoxos invocan, digamos, la intercesión de ciertos santos, ¿no? Porque ellos están presentes también orando junto a nosotros. Y el momento cúspide de esa adoración litúrgica es la comunión, es la Eucaristía, ¿no? Donde se ofrece, digamos, el Cordero de Dios del mundo, y es, digamos, repartido, digamos, entre los comulgantes, donde reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esa parte mística de la ortodoxia, yo siento que en el protestantismo como que no está tan enfatizada, con excepción de las ramas más carismáticas, ¿no? De las ramas más carismáticas. Como que no hay tanta conciencia de esa realidad, digamos. Exactamente. Es como más racionalizado, ¿no? Y además que yo entiendo que en el mundo protestante hay mucha diversidad también en cuanto a lo que es la forma de adoración, la forma de liturgia, pero sí he notado que existe como una desacralización en el protestantismo, en el sentido de que y tú como eres arquitecto quizás te darás cuenta, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, una iglesia evangélica de estilo moderno, te basta un escenario, unas butacas tipo teatro,
y listo, una pared negra, listo, es como estar en un teatro, en una sala de conferencias, qué sé yo, y no hay como un sentido como de lo sacro, no hay un sentido como de que el espacio mismo te comunica algo especial, de que lo que tú estás haciendo no es cualquier cosa, sino que tú estás rindiéndole adoración al creador. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho los templos más antiguos del protestantismo, porque conservan esa estructura de nave, tienen esa estructura con los pilares, con las naves, como naves, con las bancas. Hay un espacio en el fondo que es como una especie como de santuario que está, digamos, separado de alguna forma, o por lo menos se marca una distinción. Yo veo que eso como que está un poco ausente en algunas iglesias más modernas, ¿no? Entonces, y en la iglesia ortodoxa es mucho más marcado, porque de hecho en la iglesia ortodoxa hay un panel que separa el santuario, la nave, digamos, de lo que está detrás del panel, que es el altar con el tabernáculo. Entonces, hay como mucho más marcado eso. Claro. Es como que en la iglesia ortodoxa, vamos a decirlo así, ¿no? Por ahí me estoy equivocando, pero estoy tratando de hacer una especie ¿cómo se llama? De poetización del tema. En la iglesia ortodoxa, como se cree en la realidad de lo místico, se simboliza en hechos. En la iglesia evangélica, como no hay tanto énfasis en lo místico y se racionaliza, digamos, bastante todo lo que es simbólico, no se representa simbólicamente en los hechos, porque se considera que se vive en lo espiritual. Exacto. Yo ahí veo como una especie de digamos, desmitologización inconsciente. A mí me gusta mucho Bullman y lo llevo a todos lados, digamos. Es Miguel Cerro, va a decir alguno, bueno, no sé. Pero ¿qué pasa? Yo lo veo en el evangelicalismo, en cierto grado, al buscar la esencia, al tratar de satisfacer lo mínimo y necesario de la vida espiritual humana, se contenta con muy poco. Entonces, a lo largo de los años, el evangelicalismo es la desmitologización del cristianismo protestante. Entonces, ha perdido todo lo ritual, se ha digamos, conformado con la cena que se hace en algunas iglesias todos los domingos y en otras una vez por mes, y en otras cuando le pinta al pastor. Se ha conformado con el bautismo cuando una vez cada tanto bautizamos a 20, 30, hasta 100 personas en una reunión. Lo hacemos 2 veces al año por ahí. Se ha conformado con el discipulado más, como más, no subjetivo, como, ¿cómo decirlo? Como más sencillo, como menos sistematizado, menos profundo también. En cambio, fíjate que la mayoría de las iglesias, como vos decías, tenés un periodo de enseñanza que llega a la adolescencia y es como un discipulado que dura desde que naces hasta que sos adolescente, más o menos. Claro. En el evangelicalismo, un discipulado son 6 meses. Ya sos miembro de la iglesia en 6 meses. Y sos miembro después de que hiciste el discipulado. Entonces, bueno, hay un contentamiento con la esencia, digamos. Pero a su vez, yo lo que veo también que al ser igual de eficaz, porque la palabra de Dios obra igual, son participantes de la misma, del mismo poder, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, absolutamente. Claro, entonces yo nací en una iglesia, nací de nuevo en una iglesia evangélica, entonces obviamente que yo siempre voy a defender más este palo, ¿no? El evangelicalismo. Pero descubrí primero en el catolicismo que realmente el poder de Dios también estaba ahí, que no eran unos herejes como me contaron, no eran los que se habían corrompido históricamente, como, bueno,
tendrá sus problemas el catolicismo, ¿no? Y tuvo sus problemas y lo seguirá teniendo, pero la iglesia evangélica tampoco que está libre de problemas, ¿eh? No está libre de pecado como para tirar la piedra, digamos. Y después recién descubro la ortodoxia oriental a través como decís vos, de contactos de amigos y descubro también esa beta mística, esa beta simbólica. Y me parece, la verdad que me alineo mucho a tu mirada, a tu búsqueda, a tu perspectiva. Cada vez siento más que ser cristiano debería reflejar cada una de las tradiciones, que no deberíamos perder lo místico en el evangelicalismo, no deberíamos perder la esencia en el catolicismo, a su vez también en la ortodoxia, ¿no? Pero creo que bueno, que es buena la diversidad porque se va reflejando en la comunidad, en las comunidades, estas diferentes maneras de confesionalidad, de presentar a Jesús, de contar el Evangelio, porque en la Biblia misma se refleja, ¿no? O sea, los judíos estaban divididos también en distintas ramas de entendimiento teológico. Los cristianos ya de entrada partieron con divisiones también, pero bueno, los concilios, los liderazgos fueron unificando y fueron también marcando el rumbo de la comunidad en general, ¿no? Y está bien eso. Pero bueno, la verdad que es interesantísimo. Si querés comentar algo de esto, y yo que te quiero hacer una pregunta ahora diferente a la del bautismo. Sí, sí, bueno, entonces como para cerrar un poco la idea, ¿por qué me atrae, por ejemplo, la tradición metodista? Es porque es un poco más litúrgica, o sea, tiene más, combina de alguna forma, porque es protestante, es evangélica, pero mantiene, digamos, de alguna forma el orden del culto, porque la iglesia a la que yo voy tiene una arquitectura, tiene, ¿cómo se llama?, un altar donde uno recibe la comunión de rodillas, entonces como que mantiene como esa parte ritual que de alguna forma tampoco es hiper ritualizada, sino que también es lo justo y necesario, de manera que es solemne, pero al mismo tiempo sigue siendo evangélico, sigue siendo protestante. Y que era más o menos lo que yo trataba de buscar, ¿no? Un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Una vía media, ¿no? Que, como hablan los anglicanos, ¿no? De hecho, por eso me gusta mucho la tradición anglicana. El metodismo viene del anglicanismo, pero yo considero que la tradición anglicana es muy amplia, entonces ahí en el anglicanismo tú encuentras de todo. Encuentras anglo-católicos, que si tú no sabes que son anglo-católicos, piensas que son romanos, son católicos romanos, y tienes reformados anglicanos que parecen presbiterianos, o sea, son hiper-calvinistas, o sea, me refiero a que son muy calvinistas, no hiper-calvinistas, son muy calvinistas. O sea, hay una diversidad muy grande en el mundo anglicano, y por eso me gusta mucho ese paraguas del anglicanismo, porque de alguna forma me da la impresión de que ellos le quieren dar el espacio como a cada uno dentro de esta gran familia, ¿no? El metodismo es una iglesia aparte, por razones políticas la iglesia metodista se dividió de la iglesia anglicana, pero podemos decir que viene de ahí, o sea, tiene una conexión histórica con el anglicanismo. ¿Sí? Así que yo igual me considero como parte de esa historia, ahora que estoy en el metodismo, y he estado como estudiando mucho de la relación que tiene, por ejemplo, la liturgia anglicana con la liturgia metodista. La liturgia metodista es una adaptación de la liturgia anglicana histórica, entonces, y eso es algo que quizás muchos no lo saben. Y es fascinante, a mí me gusta bastante. Mirá esto que te voy a tirar. Vos ahora podés rastrear la historia por escritos, por un montón de cosas, mucho más fácil que en el siglo, no sé, te voy a tirar un número, 300 a.C., 400, 500 a.C. Ahora este mismo espíritu de conocer tu tradición, de poder ensamblarla en un contexto histórico, de poder entenderla, estaba en los judíos de ese momento. Y yo que considero que la Torá se compila más o menos en ese año, en el año 500 aproximadamente, 600 antes de Cristo, y entiendo los relatos de la creación, de los patriarcas, no necesariamente como históricos,
Sí, por ahí, obviamente que existió un Abraham, etcétera, pero no necesariamente todo lo que ellos vivieron fue tal cual lo describe la Biblia, porque si se compuso el escrito o si se dio a la luz en el año 600, entre 600 y 400 antes de Cristo, y estos patriarcas vivieron en el 2000 antes de Cristo, digamos, ¿cómo salvamos toda esta distancia, ¿no? Y en algún sentido, con la tradición oral que han tenido, con los escritos que se han tenido en ese momento, que seguramente que fueron pocos, que incluso muchas cosas del Antiguo Testamento están tomadas también de las tablillas sumerias y todo eso, es como Sí. que el judío quiso hacer una especie de reconstrucción de la historia para justamente entender su tradición, contextualizarla, y han ensamblado y han conjugado varias tradiciones, no una sola tradición. Lo que pasa es que a la luz de la confesión eh, contemporánea que ellos tenían, que era un solo Dios, hicieron una mirada monoteísta hacia atrás, la cual no había, porque en realidad eran enoteístas y después Claro, antes eran politeístas, y han exactamente. logrado converger todo en una especie de rito propio, de religión propia, ¿no? De liturgia propia, de cosmovisión, digamos, identitaria, cultural, particular. Y en algún sentido nuestras denominaciones hacen lo mismo, solamente que tenemos más recursos para hacerlo porque hoy 2000 años de historia los podemos rastrear tranquilamente por la escritura, porque la escritura está mucho más desarrollada, los pueblos mucho más avanzados, entonces se sistematiza más el conocimiento, los hechos que van pasando en la historia. Entonces es muy interesante cómo estamos continuando, digamos, con esta tradición religiosa, espiritual, ¿no? Pero desde antaño. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, ahora que lo mencionas, tengo entendido que, por ejemplo, los judíos tenían, o sea, los hebreos en realidad tenían, o sea, ellos en su tradición unificaron dos figuras que era una Elohim o El y en otra Yahvé, y que tienen orígenes históricos distintos, como la figura, una, por ejemplo, creo que es más cananea y la otra tiene que ver más con el contexto del éxodo, ¿no? De estar viviendo en Egipto. Sí, no Y sé si no hay más, no sé si no hay más dioses. claro, sí, sí, de hecho, parece que el Elohim original, el él, tenía un consejo de varios dioses El concilio alrededor. divino. El concilio divino, sí. Sí, es bien interesante eso. Está muy bueno, está bueno. Eh, es Decime que yo muy, tengo una pregunta antes que me lo olvide. es muy interesante eso porque en el fondo a algunos les puede parecer problemático el que haya como una raíz enoteísta en el judaísmo, pero a mí no me parece tan problemático porque en el fondo la religión es de alguna forma la expresión de la cultura humana también. Y la cultura humana está, digamos, condicionada a ciertos entendimientos contextuales, a ciertos entendimientos culturales y la verdad, digamos, la verdad que es una sola, se va revelando, digamos, se va mostrando históricamente a través de ciertas evoluciones conceptuales. Entonces, si la verdad estaba contenida en el enoteísmo para aquellos habitantes, después se fue, de alguna forma, ¿cómo diríamos? Como filtrando hasta llegar a lo que hoy día es el concepto que tenemos nosotros, porque por ejemplo para los judíos no hay Trinidad, nosotros sí tenemos Trinidad. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos con el tema del enoteísmo? Si para un judío es igual de escandaloso que hoy día nosotros tengamos una Trinidad que, no sé, hoy día nosotros pensamos que no, Yahvé era uno entre un consejo de varios dioses. Tal cual, tal cual, tal cual. Escuchame, yo te iba a preguntar, ¿qué costumbres traes vos del catolicismo y de la ortodoxia que llevaste al evangelicalismo que son más disruptivas? Yo te lo pregunto desde la postura de un evangélico pentecostal que no usa imágenes, Uh -huh.
traje, no tiene ningún collar, ni pulseras, ni aritos, ni nada, pero no los tengo, tampoco los uso en el día y tampoco apelo a eso en ninguna liturgia, ¿no? Pero las únicas figuritas que tuve en mi vida fueron de fútbol, los cuadros casi no tuve nunca en mi vida. Recién empecé a interesarme por los cuadros cuando empecé a estudiar el arte. Nunca vinculé el arte en sentido ilustrativo de hechos espirituales más que en una evangelización como método de evangelización para hacer una representación y después cerrarla y por ahí tirarlo lo que hago. Entonces, ¿qué costumbres traes arraigadas vos que son más disruptivas y que a los evangélicos tradicionales, por ahí en el metodismo no sé si tanto, pero en las ramas más pentecostales o bautistas sé que, por ejemplo, el tema de las imágenes, el tema de, ¿cómo llaman esto? Que los colgantes que usan a veces. La cruz. Una cruz. Sí, la cruz, sí, pero tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Que a veces los bendice el Papa o algún obispo. Como las cuentitas de oración, los rosarios, eso, ¿no? Los rosarios, todas esas cosas. Contame un poco de eso y cómo lo llevaste a tu evangelicalismo. Ok. ¿Con el tiempo no tenés problema? No, démosle hasta que nos cansemos. La verdad, bueno, el tema de los iconos es interesante. Iconos. Los iconos. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué hay iconos? Mira, la verdad yo no me acuerdo qué es lo que significa icono. Es una palabra griega. Pero la Iglesia Ortodoxa no tiene imágenes tridimensionales, como la católica romana. Ellos no representan, no es normal, puede que haya una excepción, pero no es normal representar figuras en 3 dimensiones. Hay una tradición dentro de la Iglesia Ortodoxa que son los íconos o las imágenes santas que le llaman, ¿no? Que son figuras pintadas en madera, en una madera. Entonces hay el icono de Jesucristo, el Pantocrátor que se llama, que es muy conocido. Está la Theotokos, la Madre de Dios, también está con el niño en brazo, ¿no? Que también es un icono bien conocido. Y así también hay de santos, de hechos también bíblicos, también se representan, etc. Para la Iglesia Ortodoxa, los iconos son como una especie de ventana a realidades como espirituales. Son más que una imagen o más que un cuadro, es una ventana. O sea, te muestra una realidad que está más allá de la dimensión en la que nosotros nos encontramos. Entonces, en ese sentido, hace mucho sentido de que sean bidimensionales, o que estén fijados en las paredes, ¿no? Porque da esa impresión de que es una ventana. Un ortodoxo te va a decir, nosotros no veneramos la madera, o no veneramos el papel, o no veneramos la pintura, sino lo que está representando esa pintura. Entonces, es interesante. Yo la verdad es que en lo personal yo no soy iconoclasta, yo no soy de ir rompiendo vírgenes, o rompiendo cruces, o quemando iconos, ni nada de eso. O sea, yo no lo niego porque es parte de mi historia como cristiano tener los iconos en mi casa. En mi casa hay algunos iconos colgados en las paredes y yo digo, ¿por qué los voy a sacar? No tengo ninguna razón, digamos, de peso para sacarlas, ¿no? O sea, para mí son bonitas. No, quizá no le doy el significado que le daría un ortodoxo griego, pero para mí representan como parte de mi historia como cristiano. Y claro, yo no venero íconos al estilo de los griegos. No es que me incline ante ellos o les prende velas.
Pero sí entiendo, y para mí tienen también como una especie de valor pedagógico. De hecho, cuando yo he hecho en el canal, he hecho explicaciones con PowerPoint, en vez de poner, no sé, una imagen del Renacimiento, prefiero poner iconos para representar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustan los iconos, pero también entiendo la preocupación que hay en el protestantismo por no idolatrar imágenes. O sea, también entiendo esa sensibilidad. Yo, por ejemplo, no sería de las personas que presionaría para que hayan imágenes en la iglesia. Yo no haría eso, jamás. Tampoco creo que es necesario que haya, ¿no? Ahora, si hay un icono en mi habitación, yo no lo voy a sacar, pero tampoco es que necesite un icono para orar frente a ellos, ni nada de eso. O sea, soy como un poco indiferente a ellos, pero indiferente con cierta simpatía hacia lo que ellos son y representan para la iglesia, ¿no? Para el cristianismo. Pero vos en tu vida tenés momentos en los que los usás. Sí, a veces para meditar, para contemplar, a veces contemplo iconos, otras veces no. Soy más flexible en eso, ¿no? Interesante, está bueno. Así a mí me dan ganas de, de experimentar. Con todo el tema de los iconos. ¿Por qué? Porque me gusta el arte. Yo creo que el arte comunica, y lo que tiene el evangelicalismo quizás es que justamente esta desmitologización inconsciente que se hace, que te lleva a una lectura muy sintética, muy reduccionista, esencialista de la Biblia. Lógicamente te lleva a leer, no entender las imágenes y todo eso, y no entender que no se está refiriendo a un ícono, que se está refiriendo a la estatua o de un dios, a un ícono de adoración. Claro. Y lo que tiene el evangelicalismo es que al no comprender teologías históricas, no comprender, no de entender, sino componer en su enseñanza, una teología histórica, no logra hacer las distinciones pertinentes que sí logra la experiencia histórica religiosa. Por ejemplo, en el catolicismo y en la ortodoxia. Y también puede ser en el metodismo y todas las confesiones reformadas más tradicionales, porque digamos, la verdad, o sea, el evangelicalismo más proliferante hoy como el pentecostalismo es muy nuevo, digamos, tiene solamente 100 años, digamos, ¿no? 120 años. En cambio, todas las denominaciones históricas, como el metodismo, el anglicanismo, bueno, tienen 200, 300 años, el doble de vida. Entonces eso hace que el evangelicalismo, digamos, más contemporáneo, más adolescente, digamos, no tenga tanta profundidad en hacer las distinciones pertinentes como para no juzgar a un hermano que sí usa iconos. De hecho, que puede contemplar como vos, a través de un icono, alguna faceta de Dios que ese icono porta, digamos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, las iglesias protestantes históricas, como la luterana o incluso la metodista, tienen cierta iconografía en sus templos más antiguos. Si uno va a Europa, por ejemplo, la iglesia luterana tiene imágenes de Cristo resucitado, o incluso tienen el crucifijo con el Cristo clavado, ¿no? En la iglesia metodista, si bien no hay tanta imagen, lo que sí se conserva mucho son los vitrales, que son una especie de iconografía también. Vitrales donde muestran quizás pasajes de la Biblia o pasajes o figuras históricas también. Hay vitrales bien bonitos, ¿no? Aquí en Santiago hay una iglesia que es la primera iglesia presbiteriana, que tiene como más de 100 años,
y tiene un vitral hermoso de una paloma, ¿no? Que representa como al Espíritu Santo. Entonces, hay iconografía también en el mundo protestante, en el mundo evangélico. Sí, es verdad, lo de la paloma es verdad, ¿eh? Lo de la paloma es verdad porque si vos ves una iglesia bautista, difícil que te ponga la paloma. Una iglesia pentecostal, 80% muy probable que te haga un símbolo o un logo con una paloma. Sí, pero es verdad lo de la paloma. Fíjate que las iglesias pentecostales históricas acá en Chile, que son iglesias que vienen de una raíz metodista, tienen imágenes de, por ejemplo, en la parte de atrás donde está el altar, ponen una imagen de un paisaje, de unas montañas o de unas nubes, y al medio un libro abierto, una Biblia, con algo escrito, ¿no? Incluso la iglesia evangélica pentecostal tiene, yo he visto iglesias donde aparece una pintura de Cristo arrodillado, así orando en una piedra. Entonces hay como cierta ambivalencia o ambigüedad respecto al tema de las imágenes en el mundo evangélico. Sí. Es bien curioso. De hecho, hay un icono famoso que se llama The Head of Christ, o la cabeza de Cristo, que es como ese típico Jesús medio rubio de pelo largo, que sale como mirando así como tipo Che Guevara, sale mirando como al horizonte. Lo pintó un protestante. Esa es una imagen protestante. Y lo he visto en varias iglesias en Estados Unidos, bautista, metodista, luterana, tienen varios, algunos lo ponen como en alguna esquina, qué sé yo. Es bien interesante eso. ¿Escuchaste la historia de la chica que estaba enferma y tuvo una experiencia cercana a la muerte? Cuando era una chica, sí. No sé si 5 años, y en esa experiencia se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: te voy a dar un talento para que uses para mi reino. Cuando ella se repone todo, empieza a dibujar y tiene talento para dibujar. Y lo dibuja él, dibuja al que vio. Al Jesús que vio, dibuja. No sé si lo escuchaste, saber si la viste. Sí, había escuchado eso. Y como que hace una representación de Jesús y es como muy distinto a como históricamente se le ha representado. Bien interesante eso. Súper interesante. Sí, bueno. Igual lo superpusieron con la sábana santa y tiene la misma proporción, supuestamente. Increíble. Sí, y el aspecto, la chica lo hace moderno, digamos. Claro. Lo hace con pelo un poquito más corto, con barba más facherita de ahora, más prolijita, digamos, pero no tenía una afeitadora Jesús para rebajarse. Claro. Era desparejo la barba, como la mía, sí. ¿Qué te iba a decir? Respecto a los rosarios, ¿no? Los rosarios, las cuentitas. Sí. En la iglesia ortodoxa tenemos este rosario de lana, las cuentitas, que se utiliza para meditar en el nombre de Jesús. Entonces nosotros vamos diciendo, por cada cuenta decimos: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. O Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y se va repitiendo, hace algunos que son, he visto yo así cortitos, que son como tipo pulsera, que tienen como 33 nuditos, y hay otros que son larguísimos, que tienen como 500 nudos. Este es de 100 nudos. Wow. Y digamos que este es como el abuelo del rosario católico. Es el abuelo. Porque aquí tengo un rosario católico. Yo lo vi, creo que muchos lo han visto, ¿no? Típico rosario católico. Y yo a veces lo uso, pero no lo uso para rezarle a la Virgen, ¿no? Lo uso para recitar la oración de Jesús. O sea, una forma de meditación, ¿no? O sea, como: el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y uno va meditando en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, dice la Escritura. Y esta oración que de hecho es una adaptación de la oración que hacen los ciegos, que dicen: Hijo de David, ten piedad de nosotros, o la oración que hace el publicano, que es el que dice: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, ¿no? El publicano y el fariseo. Tiene una estructura, si bien es una oración cortita, tiene una cierta estructura, porque, por ejemplo, empieza con Señor, y Señor
significa que uno está reconociendo el señorío del nombre de Jesucristo. Pues Jesucristo, ¿no? Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ten piedad de mí. O sea, yo me reconozco como pobre, como alguien que necesita la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, que soy pecador. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, como que cada parte de esa oración tan cortita tiene como un significado profundo. Y uno va meditando, digamos, en torno a eso y va quedando, digamos, eso como en la mente de uno. O sea, es como también los padres de la iglesia griega, los padres místicos, los padres del desierto, equiparaban esta oración a la respiración. Entonces ya tú dejas de respirar normalmente y cada vez que respiras estás respirando el nombre de Jesús. Entonces es como bien, bien místico esto, bien... Bueno, como el nombre de Dios tiene que ver con la inspiración y la exhalación. Exacto, exactamente. Entonces... la cantidad de ¿cómo se llama que tenían? Cuentitas o de nudos. Nudos, ¿son justamente para contar repeticiones en las oraciones? Sí, es para llevar un ritmo. Vas llevando un ritmo. O sea, en la tradición ortodoxa, tú tienes un padre espiritual. Puede ser el cura de tu parroquia o puede ser un monje. Y el padre espiritual te da una regla y tú tienes que seguir esa regla. Entonces te dice, no sé, haz 300 oraciones de Jesús. Entonces, ok, hago 300 oraciones de Jesús. ¿Cómo las cuento? Las cuento con las cuentitas. Entonces tiene como una función práctica. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Antiguamente los monjes cuando hacían esta oración llevaban, se dice en la tradición de la iglesia egipcia, llevaban 2 canastas llenas de piedritas. Entonces iban diciendo una oración y sacaban una piedrita y la ponían en otra canasta. Y así. Entonces, con el tiempo era muy impráctico andar con una canasta llena de piedritas. Entonces a algún monje se le ocurrió hacerle un hoyo a la piedrita y pasarle una cuerda para ponerlas todas juntas, ¿no? Y ahí es donde nace esta tradición. ¿Y por qué, por ejemplo, son 100 o 150? Porque son los 150 salmos. Entonces, como muchos monjes de la Tebaida egipcia eran analfabetos, no podían recitar los 150 salmos, entonces en vez de eso recitaban 150 oraciones de Jesús, ¿no? Y ahí viene como la idea del rosario y los 15 misterios, porque cada misterio tiene 10 cuentitas, entonces cada cuentita son al final en total 150, ¿no? Entonces es como que todo estaba conectado de alguna forma. Claro, bueno, y los fariseos tenían también en sus ropas también, en sus telas. Sí, tenían las borlitas que tienen. De hecho, ellos tienen esa manta que ellos se ponen, el talit, tienen en las puntas tienen unas borlitas que las toman ellos, parecido a esto, ¿no? Las toman cuando hacen la oración. Entonces es como un tema táctil también, ¿no? Que no solamente estás hablando con Dios, sino que de alguna forma también haces el tacto parte de tu oración y estás tocando. O sea, todos tus sentidos están involucrados en la oración. El gusto, el habla, la vista y también el tacto. Claro, acá mirá, me surge una crítica para el evangelicalismo reformado. La necesidad de compilar un determinado número de libros oficiales en el canon surge por justamente problemas de teología, problemas de enseñanza, didáctica, etc. Pero el hecho justamente de cerrarse a eso con la frase sola escritura, con el eslogan sola escritura, genera que se pierda gran parte de la historia de lo que vos me estás contando y de esta experiencia espiritual también por medio de la cual los cristianos a lo largo de los siglos se han utilizado para conectarse con Dios y se han relacionado con Dios mediante estos símbolos y mediante estos rituales. Claro. Entonces el cristiano solo la escritura, al ir a la Biblia y olvidarse de la historia, porque obviamente la Biblia
no es una simplificación, sino es una colección mínima de textos que los intelectuales y los padres espirituales y los líderes han seleccionado con un fin didáctico, con un fin educativo, con un fin ortodoxo, en el sentido de proteger la doctrina de la comunidad, la enseñanza de la comunitaria. Bueno, eso no significa que no le hayan dado valor a otros libros de historia también. Pero el hecho de la sola escritura, como que ya por el hecho de ser sola, es como que te anula inconscientemente, ¿no? Otro tipo de lectura y otro tipo de práctica ajena a lo que está en el libro. Entonces, bueno, yo también como cristiano, y yo al adherirme a la teología más neortodoxa y romper un poco con este paradigma de la sola escritura, por lo menos entendida como biblicismo, me abrió la puerta a aceptar un poquito más la diversidad ritual, litúrgica, y este tipo de experiencias. Así que iba a preguntarte algo más y se me fue. La señal de la cruz, a veces yo siempre... A ver esa. Yo hago la señal, o sea, cuando yo oro, hago la señal de la cruz, a veces cuando digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo entendido, de lo que yo he investigado respecto a la señal de la cruz, es que Tertuliano ya habla de marcar la frente de uno con la cruz, o sea, así. Y a través del tiempo como que fue evolucionando el gesto, no solamente era acá, sino que después ya pasó a ser una cruz grande que cubría como todo el cuerpo. ¿Cómo yo vivo este símbolo o este signo? Para mí es un signo de la victoria de Cristo. O sea, yo me marco a mí mismo con la cruz porque yo pertenezco al que murió en la cruz. Ese es el significado personal que yo le estoy dando. Entonces... Esta charla es un antes y un después en mi vida espiritual, ¿eh? Te aviso. Vamos, carisma católico evangélico. Es un gesto antiguo que yo he recuperado. De hecho, yo en la iglesia metodista lo hago y nadie me dice nada y no hay ningún problema. Pero es cosa de cada quien. O sea, si lo quieres hacer, lo haces. Si no, no. O sea, es muy personal. O sea, yo lo hago porque es parte mía, es parte de mi historia como cristiano hacer el signo de la cruz. Sé que, por ejemplo, los hermanos luteranos lo hacen también. Algunos hermanos anglicanos también lo hacen. Sí. Y en el metodismo también, cuando al niño se le bautiza, también el pastor le marca la cruz así en la frente. Entonces es parte como de la tradición. Y claro, hoy día si alguien me ve haciéndome la cruz, van a pensar que soy católico romano o algo así, ¿no? Pero... ahí en los comentarios hay un hermano que dice, es pedagogía para el corazón. Está lindo. Claro, sí, sí. Está bueno. Y después también, no sé, hay una pregunta que me hacía qué opinaba de Marcos Brunet. Yo soy iglesia pentecostal, así que... esto, ahí me acordé lo que iba a decir. Cuando cantamos ven y toma tu lugar en la iglesia, Señor Jesús, y repetimos, y ven y toma, y estamos repitiendo, y repetimos, y después nos quejamos del otro que hace oración y repite siempre lo mismo. Sí, pero sí. Nosotros cantando estamos haciendo repeticiones también. Sí, y las vanas repeticiones son del católico, ¿no? Pero ojo, son vanas repeticiones. No significa que sean todas las repeticiones. Lógico, no son vanas las que cantamos en la iglesia y no son vanas las que hace el que está orando. Exacto. Ahora, puede ser que algún hermano en la iglesia esté cantando y esté cantando vanamente, porque eso está en el corazón justamente. Exacto. Y lo mismo puede pasar al revés. En el libro de Apocalipsis dice que los ángeles están constantemente repitiendo santo, santo, santo. Sí. Así que bueno, y aparte el hecho de la repetición, o sea, es algo cósmico, es algo que impuso Dios, no es algo que le surja al hombre porque sí. Bueno, los salmos tienen un montón de repeticiones. Si uno lee los salmos, por ejemplo, hay un salmo que dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Sí. Y lo va repitiendo, lo va repitiendo y lo va repitiendo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una pedagogía, como dice Camilo, ¿no? Una pedagogía para el corazón. Cuando vamos repitiendo cosas,
la vamos interiorizando. Y por eso es que yo tampoco estoy tan de acuerdo cuando algunos hermanos dicen que el Padre Nuestro que enseña Jesús es como una estructura que uno sirve como para que uno haga sus propias oraciones. No, yo creo que Jesús enseñó el Padre Nuestro para que lo repitiéramos tal cual, tal como Él lo enseñó. ¿Por qué? Porque cada frase que está ahí tiene un significado. Y si uno lo dice con conciencia, lo que está diciendo no es vana repetición. Ahora, que un hermano pueda hacer una oración propia, estructurada en eso, está bien, está maravilloso, o sea, bienvenido sea. Claro, de hecho, mirá, se escucha mucho las críticas en iglesias donde, por ejemplo, yo pertenecía a los Hermanos Libres 20 años. En mi iglesia no pasaba tanto, pero sí en otras que conozco. Determinadas personas, los domingos, la reunión, la cena del Señor era libre. O sea, como éramos como muchos 50 personas, podía levantarse cualquiera, que sea hombre, a abrir la palabra, compartir una reflexión, o a orar, o a pedir una canción o un himno. Y en muchas iglesias lo que pasaba que determinadas personas se levantaban siempre todos los domingos y hacían siempre la misma oración. Y ¿sabés cómo lo criticaban después cuando estábamos en otro lado, otro grupo? Ah, sí, el viejito que siempre se levanta. Es como que no se le encontraba lo sagrado a eso, ¿no? No se le encuentra lo sagrado justamente por la tradición ¿cómo se llama? Evangélica. Claro. Se ha desacralizado esos rituales, de esa manera de expresar la espiritualidad. Pero ha adoptado otras y acompaña eso inconscientemente en otras actitudes. Escúchame, para ir redondeando, si querés comentar algo, yo te hago una pregunta. Sí, no, respecto a eso, yo, por ejemplo, ahora últimamente he incorporado a mi piedad personal el libro de oración común de la Iglesia Anglicana. Tengo aquí una copia del libro de oración común y que tiene, por ejemplo, las oraciones de la mañana y de la tarde, que son salmos, son cantos, son algunas peticiones y que uno los va leyendo en oración. Entonces, yo tengo como dos formas o tres formas de orar, ¿no? Tengo la oración espontánea o libre, o sea, que hablo a Dios con mis propias palabras. Tengo la oración litúrgica, que la voy leyendo, la puedo leer de la Biblia o la leo del libro de oración común. Y la oración meditativa, que es a través de las cuentitas y todo eso. Entonces, para mí este tipo de... Cada una de estas... La oración meditativa, ¿cómo es? O sea, la oración libre ya sé cómo es. La oración donde vos lees una oración, la estás meditando obviamente igual que cuando, cuando improvisás una oración también, espontánea. Sí. Pero la oración meditativa... Es, como te iba explicando, ¿no? Con el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y lo vas tratando también de llevarlo con el ritmo de la respiración, o sea, es como bien profundo eso, ¿no? Ahí te entendí. No es meditativa en el sentido de encontrar una reflexión en las palabras, sino claro, no, es la meditación más oriental. La meditación claro, más oriental. Más en el sentido oriental de meditación. Claro. Pero para mí, por ejemplo, ¿sabes qué? Con la oración espontánea, a veces siento que de repente me ha pasado que todos los días rezo igual. O sea, todos los días me sale la misma oración. Señor, gracias por este día. Señor, ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá. Como que siempre voy diciendo lo mismo. Entonces... Me pasa. Pasa que entonces, si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos la conciencia de lo que nosotros hacemos, terminamos haciendo repeticiones vanas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces uno necesita quizás de la tradición o del enriquecimiento, digamos, de ciertas cosas. Por ejemplo, yo, este tema del libro de oración común me ha servido bastante porque hay variación, digamos. O sea, varío de alguna forma en, por ejemplo, mi oración espontánea con las oraciones que están en el libro y con la lectura bíblica. Entonces, va a salir distinta cada día la oración, porque cada día voy a leer un texto distinto de la Biblia. Entonces, yo creo que es interesante porque de alguna forma te enseña como a no despreciar o a no, digamos, mirar en menos la forma en que los cristianos a lo largo de la historia han estado haciendo sus devociones o sus oraciones, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Escuchame, para ir cerrando, ¿qué le podés decir a ese hermano, a ese cristiano que piensa que el catolicismo
es la gran ramera, que la ortodoxia son unos viejos que se quedaron en el tiempo, que los metodistas son unos progres que se desviaron del cristianismo. ¿Qué le puede decir a ese, que mayormente es evangélico, vamos a decir la verdad? O sea, yo le diría a ese hermano que trate de hablar, o sea, si tiene dudas del catolicismo, trate de hablar con un hermano católico, o sea, no con un garrotero, obviamente, pero que trate de hablar con algún, no sé, con algún hermano católico que conozca bien su tradición y que conozca de primera fuente, ¿no? Que le explique, digamos, el porqué de las cosas. Si tiene dudas del metodismo, que hable con un metodista. Si tiene dudas de un luterano, que hable con un luterano. Y esto de la gran ramera y ese tipo de cosas, yo creo que cualquier iglesia puede ser la gran ramera si es que se aparta de la palabra de Dios. Cualquier iglesia que de alguna forma se venda al poder político de turno, cualquier iglesia que traicione los principios del evangelio, puede ser la gran ramera. Eso no necesariamente es Roma, o sea, no es una cosa exclusiva de una determinada tradición o iglesia. Así que tampoco ese espíritu de sectarismo o ese espíritu como de exclusivismo, porque también muchos evangélicos hacen lo mismo que los católicos romanos, pero a la inversa, ¿no? O sea, si tú no eres evangélico, de la forma en que yo veo el evangelicalismo, entonces no eres salvo, ¿no? O no has nacido de nuevo, o el Espíritu de Dios no está en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo que cuando los hermanos estos garroteros dicen, no, es que si tú no estás en comunión con el Papa, no tienes salvación. Es lo mismo. Claro. Tienen un espíritu de sectarismo. Exactamente, exactamente. Ahí me preguntan de qué expresión evangélica soy. Soy pentecostal. O sea, hoy soy pentecostal, fui hermano libre mucho tiempo, pero me considero, así como vos, Carlos, un híbrido, una persona que va recolectando de las diferentes tradiciones y va sacando lo mejor, lo bueno, y lo va aplicando. De hecho, voy a una iglesia pentecostal, sirvo en la iglesia, colaboro en todo lo que puedo, pero mi teología es neortodoxa. O sea, la mayoría de los evangélicos, si entendieran bien lo que creo, sería un hereje, como un católico hereje para ellos. Pero bueno, sé también que las diferentes comunidades y hay diferentes niveles de entendimiento de las personas y no podés pretender que una persona que no le interesa profundizar en teología entienda ciertas cosas y no podés negarte o no podés pretender, sí podés disputar que te niegue ciertas cosas por el hecho de no comprenderte. Eso lo he hecho. Pero no me voy a negar a servir con alguien que piensa diferente a mí, aunque sea más fundamentalista, aunque sea más sectario, siempre y cuando el objetivo misional de la iglesia, de la comunidad, sea históricamente el que el cristianismo ha promovido, que creo que en la mayoría de los casos es la restauración de la imagen de Dios en los individuos. Creo que ese es el eje del cristianismo, más que doctrinal, más que teológico, más que jerárquico, más que político, es la restauración de la imagen de Dios en la vida de los individuos. Después, si existe el cielo, si existe el infierno, si existe lo que vos quieras, me parece que son cuestiones secundarias. Me podrán tachar de moralista, me podrán tachar de liberal, que no lo soy. De hecho, tengo mi esperanza respecto a la vida después de la muerte. Pero me parece que el eje es ese. Y en muchos lugares se corre el eje el eje, digamos, misional de la cristiandad hacia una cuestión meramente teológica o meramente doctrinal o meramente histórica. Y creo que hay iglesias ortodoxas, hay iglesias católicas, hay iglesias protestantes que tienen el eje bien puesto. Y hay iglesias ortodoxas, hay iglesias católicas, hay iglesias protestantes que tienen el eje corrido. Entonces, bueno, en mi iglesia en particular siento que el eje está bien. En la iglesia donde yo estaba antes siento que el eje no estaba tan bien y por eso terminé cambiando. Pero bueno, esa es mi posición hoy, digamos. No es una posición en el sentido de lo tengo que vivir así porque no hay otra, sino la vida me llevó a eso.
O sea, no me voy a hacer ni católico ni ortodoxo por entender la ortodoxia o por entender mejor el catolicismo. Voy a conservar mi lugar donde estoy, si estoy cómodo. Si no estoy cómodo, cambiaré. Y si encuentro comodidad por cosas de la vida en el catolicismo, por ahí algún día me voy al catolicismo. Pero no significa que cambié toda mi teología, no significa que cambié, no, es una cuestión quizás de comodidad comunal, espiritual, teológica, misional sobre todo. Me parece que misional es la principal. Así que nada, me encantó la charla, Carlos. Es un antes y un después, sinceramente va a ser un antes y un después en mi vida. Espiritual, prácticas espirituales. Voy a tratar de tomar algún consejito o alguna de tus metodologías. Así que, bueno, después me irás aconsejando, a ver. Bueno, hermano, me hiciste recordar mucho una frase de N.T. Wright, cuando él dice, creo que él dijo una cosa así como, muchas veces los cristianos nos enfocamos demasiado en que el reino de Dios es después de la muerte, pero en realidad el evangelio es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, o sea, la idea de que el reino de Dios está presente ahora, aquí y en el ahora, sin negar la dimensión, digamos, post-terrenal o después de la muerte, qué sé yo, pero el hecho de que la vida eterna empieza en el aquí y en el ahora, me gusta mucho eso, y la idea de que somos, como cristianos, embajadores del reino o representantes de ese reino de Dios aquí en la tierra, nos da no solamente como un honor, pero también una responsabilidad muy fuerte frente a todos. Entonces, tal cual. Eso me ha hecho meditar mucho lo último que dijiste respecto a eso. Y sobre todo que la restauración de la imagen de Dios, como decía, en los individuos es la reproducción de Cristo, de Cristo como persona, como imagen de Dios, como Dios mismo, y es la expresión del propio Jesús. Es decir, la presencia, para mí, como protestante, no critico la transustanciación católica o la consustanciación luterana, no las critico, ya no las critico, antes las criticaba, hoy no las critico más. La puedo discutir, la puedo debatir, ¿no? Pero al fin y al cabo, podría hacer yo mismo, como protestante, el ejercicio de entender a Jesús en el pan, de entender a Jesús en el vino, y de entender, no solamente hacer ese ejercicio, sino entender también que también está en mi hermano, ¿entendés? Y creo que es ahí donde se va recuperando lo místico en el cristianismo. Exacto. Sí, justamente. Es lo que yo te comentaba, la experiencia que he tenido con estos hermanos, estas hermanas pentecostales, o que no son pentecostales en realidad, o sea, ellas son pentecostales, pero no les gusta usar la etiqueta, de que yo veo que ellas creen en la presencia de Cristo, del cuerpo y de la sangre, pero no la han sistematizado, no le ponen el dogma, no le ponen el nombre, pero la están creyendo en la práctica. Así como también, como tú dices, la presencia de Cristo en la comunidad, en la unión de dos o más, dice, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Entonces, eso es maravilloso. Ha sido muy grato hablar contigo, Jonathan, de verdad. Igualmente. Me gustó esta dinámica de invertir roles, ¿no? Donde el invitado es el que pregunta. Me gustó bastante, así que, bueno, espero que no sea la última vez, sino que podamos seguir charlando sobre otros temas. Te mando un abrazo. Bueno, un saludo también ahí a la gente que estuvo escuchando, que hizo preguntas. Bendiciones para ellos también.